Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga rica y abundantemente a ustedes y toda su familia. Amén. Vamos a continuar, como habíamos informado del domingo pasado, sobre la carta del apóstol Pablo a los romanos. Le invito al libro de Romanos, en el capítulo 1, capítulo 1 del libro de Romanos. Vamos a hacer lectura del versículo 15 al 17. Hermanos, como sabemos, después del encuentro que tuvo el apóstol Pablo con Jesús en el camino a Damasco, toda su vida fue transformada. Toda su vida fue revolucionada y tuvo un nuevo nacimiento. El apóstol Pablo, en ese encuentro con Cristo, nació de nuevo y entregó su vida para difundir las buenas noticias de salvación. Esa era su misión. Y él se dedicó con todo su empeño y con todo su entusiasmo a transmitir a todo el mundo estas noticias de las buenas nuevas del Evangelio. Vamos a leer desde el versículo 15 al versículo 17 de primera de la carta de Romanos, capítulo 1. Capítulo 1 de la carta a los Romanos. Leo para ustedes palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice palabra de Dios: así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Démosle gracias a Dios por estar hoy aquí, por escuchar su palabra, y pidámosle que sea Él el que disponga nuestras mentes y nuestros corazones para escuchar este mensaje que Él ha preparado para este día. Señor, gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque tú nos alimentas, Señor, con tu palabra, Señor. Este alimento espiritual, Señor, que fortalece nuestras vidas, Padre. Que nos ayuda, Señor, a estar fuertes, Señor, ante cualquier circunstancia. Gracias por escogernos, Señor, como tus hijos. Gracias por darnos tu palabra, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu disponga nuestra mente y nuestros corazones para que nosotros podamos, Señor, discernir estas palabras, Señor,
que tú hoy nos entregas. Gracias te damos, dándote toda honra y gloria en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Rey y nuestro Señor. Amén. Hermanos, estos versículos que acabamos de leer de esta carta del apóstol Pablo a los romanos contiene la verdad que transforma la vida de las personas y resume el Evangelio de Jesucristo, el cual Pablo procede a desarrollar y a explicar en el resto de esta carta. Esto va a ser el tema principal de esta carta. Aquí está condensado todo el tema de esta carta que el apóstol Pablo escribe a los cristianos en Roma. Dice la palabra: no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo en lo que le escribe a los romanos. No me avergüenzo del Evangelio. Él está diciendo, me alegro, en otras palabras, me alegro y estoy contento del Evangelio. No tengo vergüenza de llevarles y de explicarles las buenas nuevas de Cristo, que es el Evangelio de Dios. Y por eso Él tiene este abierto y valeroso testimonio, porque Él vive el Evangelio. Él fue enseñado en el Evangelio. Él conoce el Evangelio. Y que el Evangelio es el mensaje de salvación con el poder para cambiar vidas para todos. Entonces, el apóstol Pablo sentía una obligación, ¿verdad?, de difundirle a todas las personas del mundo, tanto a judíos como gentiles. Gentiles entran los griegos y todas las demás personas fuera de los judíos. Así dice en el versículo 14. A griegos y no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor de llevar esta palabra. Hermanos, así nosotros también debemos manifestar ese entusiasmo en este mandato dado por Cristo. Así como el apóstol Pablo difundió el Evangelio, así nosotros también, conociendo, habiendo sido tocados por Cristo, movidos por el Espíritu Santo, debemos tener también esa alegría y ese entusiasmo. Pero siempre hay un pero, ¿verdad? Siempre encontramos un pero en todas las cosas. Solo cuando lleguemos a comprender el Evangelio es que podemos actuar en esa forma. Porque el Evangelio es por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces así entenderemos lo que Cristo hizo por nosotros y lo que Él es para nuestras vidas. Y entonces seremos llenos de ese entusiasmo, de esa motivación. Y entonces sentiremos esa pasión por obedecerle y hablarles a otro de esta locura que es el Evangelio. Solamente es por medio del Espíritu Santo el cual podemos nosotros llegar a recibir y entender estas palabras que Dios nos ha dado. No es por nuestra fuerza,
no es por nuestro interés. Y le damos gracias a Dios que todos que estamos aquí estamos atentos a la palabra. Hemos sido bendecidos por Dios. Pongámosle entusiasmo. Vamos a introducirnos en la palabra, porque Dios así lo quiere. Él nos está guiando a esta locura que es el Evangelio. La misma Escritura nos lo dice, reconociendo que el Evangelio de Cristo es tropezadero y locura para los hombres de cualquier época y cultura. En 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 18, 1:18 de Corintios, nos dice la palabra, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La base del Evangelio es el gran sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Sacrificio lleno de amor por nosotros. Cristo es colgado en el madero, puesto como lo peor que existía por nosotros, por ese amor que Él tiene por cada uno de nosotros, hermanos. El Evangelio escandaliza al hombre caído porque muestra sus delirios acerca de sí mismo y prueba su estado caído, prueba su culpa, y es la primera obra esencial del Evangelio. Y no podemos apreciar el Evangelio de la salvación, el Evangelio de Cristo, hasta que no comprendamos nuestro estado pecaminoso, hasta que no entendamos la corrupción moral en que estamos viviendo. En esa corrupción y ese pecado en que hemos caído. Por eso les digo que es obra del Espíritu Santo en nosotros. Mientras más entendamos, mientras más nos demos cuenta las profundidades de depravación en que vivimos, más entenderemos y apreciaremos el poder del Evangelio. Y este es el motivo por el cual el mundo odia la palabra, por lo cual el mundo odia el Evangelio, porque le arruina su fiesta, porque le llueve en el desfile, porque le desparrama todo. No pueden entender eso porque no están aptos para entenderlo, porque solamente es por el poder de Dios que nosotros llegamos a entender el Evangelio. Debemos comprender que el Evangelio no solo escandaliza, se supone que es escandaloso. No para nosotros, pero nos vamos a dar cuenta cuán escandaloso puede ser el Evangelio cuando es llevado o transmitido a estas personas que no son tocadas por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Y Dios ha ordenado, a través de la locura, destruir la sabiduría del sabio, frustrar
la inteligencia de las mentes más brillantes y humillar el orgullo de todos los hombres, con el fin de que no haya nadie ni nada en que poderse jactar, como está escrito: el que se gloría, gloríese en el Señor. Eso sí, nos llena de gloria. Es en Cristo. La palabra evangelio viene de una palabra griega, una raíz griega que se traduce buenas nuevas. En un sentido, veamos una cosa, en un sentido, cada página de la palabra, cada página de la Biblia contiene el evangelio. Pero en otro sentido, el evangelio se refiere a un mensaje muy específico. Es la salvación realizada para un pueblo caído por medio de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús, el Hijo de Dios. Eso resume el evangelio. A este pueblo caído, a un pueblo rechazando a Dios, y Dios, Cristo, muere por ese amor para este pueblo, para nosotros. Y este es el evangelio: la vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo, el Hijo de Dios. Por esto, sin duda alguna, la manifestación más grande del poder de Dios es el evangelio, donde Él está mostrando su amor por nosotros, está guiándonos a la salvación, está transformando nuestras vidas. Este es el amor, lo que manifiesta el amor de Dios para nosotros, hermanos. Porque solamente por Cristo los hombres pueden ser salvados del pecado. Solamente por Cristo podemos ser liberados de la esclavitud, podemos ser liberados de Satanás, del juicio, de la ira y de la muerte espiritual. Hermanos, solamente el creer en Cristo tenemos salvación. Pero ese creer es puesto por el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, este creer implica algo. Este creer tiene que ver o implica algo más que un conocimiento intelectual o un reconocimiento. Implica en recibir a Cristo, nuestro Señor, espiritualmente, rendirnos a su señorío y obedecer su palabra. Requiere compromiso, requiere un cambio en nuestras vidas, puesto que la fe que salva es la desesperación en cada uno de una necesidad de salvación. Esa es la fe salvífica. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que Él recompensa a los que buscan, a los que le buscan con sinceridad.
tengamos en cuenta algo acerca de la fe. Recordemos que la vida diaria está llena de fe, ¿verdad? Nosotros tenemos fe en muchas cosas. En todos los aspectos de la vida se requiere fe. Nosotros tenemos fe de que al hacer un viaje vamos a ir bien y vamos a regresar, ¿verdad? Tenemos fe de que, bueno, ahora que salga, todo va a estar en orden. Tenemos fe de esto y de aquello y de todas las cosas. Sin embargo, la palabra, lo que escribe el apóstol Pablo se refiere a una fe sobrenatural, producida en nosotros por el Espíritu Santo. Una fe que no es de nosotros, es un don de Dios. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8, nos dice la palabra: porque por gracia sois salvos, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Porque por gracias habéis sido salvados por medio de la fe, y no de vosotros, sino es don de Dios. Hermanos, la vida eterna es ganada y vivida por la fe que viene de Dios. Los esfuerzos que podamos hacer, los sacrificios que nosotros podamos hacer, las buenas obras que nosotros pensemos que son buenas obras, nunca llegan a la medida perfecta de Dios. Yo creo que no están ni por ahí. No alcanzamos levantar ni siquiera lo mínimo a la medida de Dios. Y por lo tanto, ningún hombre se puede salvar a sí mismo, ni por sus buenas obras, ni por su buen pensar, ni su buen comportamiento. La salvación es de Dios. Lo que sí son las buenas obras son un producto de la salvación, pero no son un medio para obtener la salvación. Dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Fueron preparadas desde antes. Todas estas cosas ya han sido preparadas por Dios en nosotros. Nosotros no podemos, no somos capaces de hacer nada de esto. Hermano, nosotros no podemos satisfacer los requisitos de un Dios santo. No podemos satisfacer el estándar de Dios por más esfuerzo personal que hagamos. Los que buscan justificación por medio de la ley no lo lograrán. Y entonces no tendrán la vida eterna. Los que buscan por medio de la fe serán justificados. En el libro de Filipenses, capítulo 3, busquemos Filipenses, capítulo 3, porque hay una lectura un poquito largo. Filipenses, capítulo 3,
versículos del 7 al 11. Dice, escribe el apóstol Pablo: él venía hablando, ¿verdad?, de todos los derechos y todo lo que el apóstol Pablo tenía como ganancia. Pero a partir del versículo 7, en el capítulo 3 de Filipenses, nos dice la palabra: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y así en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Una vida centrada en intereses personales a una vida entregada a servir a Cristo. Fíjense ese encuentro del apóstol Pablo con Jesús, con Dios. Cuando Pablo conoció a Cristo, lo recibió por fe como su Señor y Salvador, identificándose con Él en su muerte y sus padecimientos. Dice la palabra, cuando el apóstol Pablo habla, dice: y no me avergüenzo del Evangelio. Pero en la carne, Pablo tenía todos los motivos para sentirse avergonzado del Evangelio que predicaba. Porque este Evangelio contradecía absolutamente todo lo que sus contemporáneos sostenían como verdadero y sagrado. Por eso es que se habla de la locura del Evangelio. El Evangelio es un mensaje absolutamente increíble. Una palabra aparentemente absurda para los sabios del mundo. Nosotros, como cristianos, algunas veces nos damos cuenta de lo absoluto y sorprendente que es cuando alguien verdaderamente cree en este mensaje. Hermanos, de cierto modo, estamos hablando humanamente, de cierto modo el Evangelio es tan imposible que su propagación a través del Imperio Romano es prueba de su naturaleza sobrenatural. Esta es una prueba, lo vamos a ver. Porque en qué se basaba o qué haría, cuál era el argumento que había para que un gentil, un hombre completamente ajeno al Antiguo Testamento y estaba arraigado en la filosofía griega o andaba en las supersticiones paganas, ¿qué le atraía a él? ¿Qué era lo que le atraía para que él creyera este mensaje de un hombre llamado Jesús? De un hombre
que nació bajo circunstancias cuestionables. Dentro del seno de una familia pobre, en una de las regiones más despreciadas por el Imperio Romano y por todos, hasta los mismos judíos. Cuando Felipe se encuentra con Natanael y le dijo, Natanael su hermano, y le dijo, hermano, hemos hallado a aquel que Moisés escribió en la ley. Dice, y también los profetas escribieron sobre él. Dice, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Sin embargo, el Evangelio, la palabra de Dios, afirma que Él era el Hijo eterno de Dios, concedido por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen judía. ¿Verdad? Ahora, era un carpintero de oficio y era un maestro religioso, ambulante, sin ninguna capacitación. Sin embargo, el Evangelio afirma que él superaba la sabiduría combinada de todos los filósofos griegos y sabios romanos. Era pobre y no tenía lugar donde recostar su cabeza. Todos sabemos el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Sin embargo, el Evangelio que se estaba llevando, predicando a esta gente que no tenía nada en sí, afirma que por 3 años Él alimentó a miles con su palabra, sanó todo tipo de enfermedad entre los hombres y aún levantó de los muertos. Fue crucificado a las afueras de Jerusalén como un blasfemo y enemigo del Estado. Sin embargo, el Evangelio afirma que su muerte fue el acontecimiento crucial de toda la historia de la humanidad y el único medio de salvación y el único que da perdón al pecado y de una reconciliación con Dios. Fue colocado en una tumba prestada. Sin embargo, el Evangelio afirma que al tercer día se levantó de entre los muertos y se presentó ante muchos de sus seguidores, y que 40 días más tarde ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. ¿Podía esta gente entender eso? ¿Podían ellos creer en este Evangelio? Hermanos, el Evangelio predicado afirma que un pobre judío, carpintero, que fue rechazado como un lunático y un blasfemo por su propio pueblo y crucificado por el Estado romano, es ahora Salvador del mundo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y en su nombre toda rodilla se doblará, incluyendo la del César, que tiene que doblarse ante él. ¿Podían ellos aceptar ese Evangelio humanamente? ¿Ah? ¿Quién podía haber creído este mensaje? A no ser por el poder de Dios. No hay otra explicación, ¿cierto? Si nosotros ponemos a detallar en más cosas,
Solamente el poder de Dios es el que actúa en nosotros para poder recibir este evangelio. No hay otra explicación sobre esto. Humanamente, este evangelio, esta predicación no hubiera salido de Jerusalén, mucho menos hubiera llegado a Roma, ni a cada nación del mundo, a menos que Dios se hubiera ocupado de ello, como lo ha hecho. Si no es Dios quien pone ese sentir, ese creer de este evangelio, el mensaje hubiera muerto al nacer. Si este mensaje dependiera del hombre, si este mensaje dependiera de la elocuencia, de los poderes estratégicos y de misiones y de planes de mercadeo, como quiera, nunca podría haber hecho avanzar nunca había avanzado este mensaje. Entonces, ¿saben una cosa? Esta verdad debe alentarnos y alertarnos para que nos esforcemos nosotros en esta fe en la cual hemos creído, avance, podamos llevarlo a las otras personas. Miremos bien que solamente por el poder de Dios, por eso lo dice el apóstol Pablo, el evangelio es poder de Dios, el evangelio es dinamita, es explosivo, porque humanamente no podíamos alcanzar ni siquiera llevarlo a otra persona. Solo Dios, solo el Espíritu Santo es el que nos lleva, nos induce, abre nuestro corazón y nuestra mente para entenderle. Por eso, en este tiempo, los judíos decían que el evangelio era la peor clase de blasfemia que podían decirle, que afirmaban que el Nazareno, el Mesías, ¿verdad?, era el que ellos esperaban, el que Dios había dispuesto para ellos. Y humanamente tenían razón. ¿Cómo puede ser que el Salvador de los hombres, ¿verdad?, una persona que ni siquiera ha sido capaz de levantarse a sí mismo del suplicio de la cruz y que muere como un despreciable delincuente, cómo puede ser el Mesías? Y ellos no habían leído las Escrituras. Isaías lo dice claramente. Pero ellos, en su orgullo, en su prepotencia, estaban ciegos. Nunca escucharon a Dios. No escucharon su palabra. Por ahí pasaron, pero no la aplicaron a sus vidas. Ellos querían un Mesías que los liberara de la esclavitud en que estaban viviendo por culpa del pecado, por culpa de haber rechazado a Dios. Ellos querían eso. Ellos querían que se estableciera nuevamente el reino de David, donde ellos iban a gobernar. Eso era la ambición, eso era lo que ellos buscaban. Por esto, Pablo sabía que siempre
que abriera su boca para predicar el Evangelio sería rechazado y ridiculizado con desprecio. A menos que el Espíritu Santo interviniera y moviera las mentes de los corazones de los oyentes. Es la obra del Espíritu Santo, es la obra de Dios en nosotros. Sí es cierto que es un mensaje que escandaliza, ¿verdad? Sí es cierto que es un mensaje que nos lleva a cambiar nuestras vidas, que nos llega a mostrar el estado de pecaminosidad que estamos viviendo. Pero también es cierto que es el único mensaje por medio del cual Dios ha prometido salvar al hombre caído. En nuestros días, hermanos, el Evangelio no es menos ofensivo. Parece que la salvación ha perdido un poco de valor. Es más, en la opinión de muchos, la promesa de salvación ya no es una fuente de motivación para mover al pecador al arrepentimiento. Estamos viviendo en ese tiempo. Por esto tenemos que añadir muchas cosas, otras promesas para hacer el llamado del Evangelio. Tenemos que hacerlo más atractivo. Tenemos que añadir la salud, la riqueza, algún propósito, el poder y lograr sacar para poder lograr sacar al máximo el provecho de la vida. Debemos hacer atractivo el cristianismo contemporáneo. Eso es lo que se están haciendo. De hecho, por eso en muchas iglesias hay muchas predicaciones de muchos pastores y todo, que se prometen muchas cosas para los oyentes. Se prometen muchas cosas para los que están en las bancas de las iglesias. Es decir, buscan muchas cosas a las cuales el mismo Jesús advirtió que podían perderse durante el verdadero discipulado. Ese es el Evangelio que hoy en día se predica. Llevarte a contentar, a que tú te sientas bien. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Wow, es que yo voy a la iglesia porque es que me reconforta, pero me reconforta en mi ser, en mi actitud, y salgo bien, aunque ya mañana esté vuelto otra vez, ñico, pero eso se hace, eso se vive. Esa no es la palabra de Dios. La palabra de Dios vino a cambiar nuestra actitud, nuestra mente, nuestro ser. Vino a arrancarnos todas estas maldades y pecados que nosotros vivimos. Ahora, ¿cuáles son las causas por las que debemos añadir al Evangelio promesas terrenales para hacerlo más atractivo? Como decíamos, porque la sola promesa de salvación no emociona al alma moderna. Hay unas causas, muchísimas, pero vamos a tocar 4 causas. Primero, porque el hombre no comprende su lamentable y dolorosa condición. No queremos reconocerla. Es más, es mejor ocultarla y es mejor no hablar de eso, porque sería tocado. Segundo, porque el hombre no entiende en el peligro en que se encuentra.
un hombre, o nosotros llegamos a estimar la salvación solo en la medida que entendamos de todos los terrores y horrores de que somos salvados. Y hoy en día no se habla de estas cosas, no se habla del infierno, del castigo, de la condenación, de que hay un juicio. No. Entonces cada día nos vamos alejando más del verdadero evangelio. Hay un tercer punto que quiero mostrarles. Dice, porque el hombre no entiende el costo infinito que fue pagado para asegurar nuestra salvación. Hermano, la redención de un alma tiene un precio tan alto que ningún dinero jamás es suficiente para comprarlo. Pero como no se entiende, y que solo Dios pagó ese precio, y lo pagó completo con la preciosa sangre de su Hijo, Cristo Jesús en la cruz. No se está entendiendo ese valor. Y también porque el hombre no regenerado es así, es ciego. No ven la belleza de un atardecer, no pueden verla. Es sordo, porque no puede apreciar una hermosa melodía. No le emociona nada de esas cosas. Podemos decir que es como las bestias que no aprecian el arte. Ese es el comportamiento del hombre no regenerado. El hombre no regenerado están espiritualmente ciegos y sordos a la palabra de Dios. Y son esclavos de un corazón embrutecido. Dios permita que este mensaje que Él nos ha puesto hoy y en el cual vamos a continuar tratando en esta carta que el apóstol Pablo le escribe a los romanos, donde está condensado, concentrado todo lo que es el Evangelio, nos ayude a poder crecer en la palabra de Dios. Por estas razones fue que Jesucristo exclama, a menos que un hombre nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios, y menos apreciar su valor. Amén. Gracias te doy, Señor. Gracias, Señor, porque sé, Padre, que eres tú, Señor, quien estás en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones, Señor. Gracias porque nos alimentas, Señor, con tu palabra, Señor. Palabra que fortalece nuestras vidas, Señor. Nos ayuda, Señor, a acercarnos más a ti, Padre. Gracias porque tenemos la seguridad, Señor, de que tú estás actuando en nuestras vidas, Señor. Porque nosotros tenemos la fe de que tú eres Dios, tú eres nuestro Dios y que no hay nadie como tú, Señor. Gracias por haberlo puesto, Señor, en nosotros, por habernos escogido, Señor, por ser parte de tu pueblo, Señor. Padre, gracias porque tú nos dices, Señor, que solo en ti hay salvación, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por acompañarnos y gracias por la iglesia, Señor,
por todos los que están aquí con nosotros, Señor, y nos escuchan, Señor. Gracias por movernos, Señor. Te alabamos, te honramos, Señor. Te damos toda la gloria, Padre. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo oramos, Señor. Amén y amén.